El verano ya pasó, el otoño ya llegó y el invierno está a la esquina de nuestras casas. Esto significa que tenemos que sacar de nuestro ropero las camperas, las frazadas de polar y las camisas térmicas. Para los casados o para los que duermen con sus hijos, esto implica también dormir más juntitos, más pegaditos, más unidos para vencer al frío. Para los solteros o las solteras, tenemos que estar abrazaditos con el oso de peluche. En el pasaje de hoy, de esta mañana, el mandato es precisamente el de estar más pegados, más unidos con Cristo Jesús. El versículo 4 ordena lo siguiente: permanezcan en mí y yo en ustedes. La palabra permanecer aparece 11 veces en estos 17 versículos. 11. Es como que la Biblia nos dice que si tenemos que recordar algo, una sola cosa de este pasaje, es precisamente esto: permanecer unidos con Cristo Jesús. Nos preguntamos por qué Juan nos dice que tenemos que permanecer unidos con Cristo. En el versículo 1 y en el versículo 4, Jesucristo se llama a sí mismo la vid. Es interesante que en el Antiguo Testamento la vid se refiere al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Esta vid ha sido una vid inútil, no ha dado los frutos esperados. El Señor la ha trabajado, le ha dado los nutrientes necesarios, pero nada bueno salió de ella. Y por ende, el Señor la tenía que cortar. Cuando Cristo dice que la vid, Él es la vid verdadera, nos está diciendo que Él mismo es Israel. Pero a diferencia de estos, Jesucristo sí ha dado los frutos que se esperaban de ella. Es decir, que Jesucristo se ha sometido al Padre, se ha consagrado totalmente a Él y le ha honrado tanto en su vida como en su muerte, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo es la vid verdadera, Él es el verdadero pueblo de Dios, el verdadero Israel. Y nosotros, si permanecemos en Él, si nos unimos a Él, entonces nosotros también somos y seremos pueblo de Dios, nación santa, posesión adquirida por Él mismo. Y como el Israel de Cristo, nosotros también somos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Somos llamados a dar fruto. Y precisamente esta es la primera exhortación que tenemos en este día, que tenemos que llevar frutos de vida. El tema de los frutos es muy importante en Juan 15, ya que dan testimonio de que ciertamente nosotros somos pueblo de Dios, estamos unidos con Cristo, son evidencia de que el Espíritu Santo habita en nosotros. El versículo 4 dice: como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Después el versículo 5 dice: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero separados de mí nada pueden hacer. Los frutos darán evidencia de que somos pueblo de Dios, hijos e hijas del Dios Altísimo. Muchos hermanos y hermanas se quejan de su propia fe de la siguiente manera: ha pasado varios años, muchos años desde que soy cristiano y no veo cambios en mi vida, esto es, no veo ningún fruto. A estos hermanos o hermanas que se preguntan o se quejan de esto, les preguntaría la siguiente: ¿están unidos con Cristo diariamente? ¿Han meditado en su palabra? ¿Han pasado en comunión, tiempo de comunión, en oración? ¿Han saboreado las mieles de su gracia en los últimos días? Si esto es así, probablemente esa persona está subestimando su propia fe. ¿Cuál inversión inicial que al principio da poca rentabilidad y parece insignificante, pero que con el tiempo da grandes ganancias, grandes frutos? Así también sucede con los frutos espirituales. Llegará el día en que podrá ver lo invertido, cómo esto invertido se convierte en un corazón más robusto, más firme y apasionado por la pasión de Cristo. Ahora, si sucede que esto no es el caso, ya sabe el diagnóstico: le falta unión con Cristo. Y si le falta unión con Cristo, tiene que correr urgentemente hacia Él. No vaya a ser que llegue al banquillo eterno sin ningún fruto que ofrecer, de modo que su vid no se encuentre escrito en el libro de la vida. Lo segundo que tenemos que meditar es que tenemos que amarnos los unos a los otros. Si alguien pregunta cuáles son esos frutos de vida, tenemos que responder, y podemos responder sin titubear, Gálatas 5, 22-23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estas son las marcas de que estamos unidos con Cristo Jesús.
Específicamente en el contexto de Juan, capítulo 15, vemos que fruto se refiere a dos cosas. Respecto a la relación con nuestro Padre, se refiere en una vida de obediencia. Guarden los mandamientos, manda el Señor. La obediencia es la llave por medio de la cual nosotros podemos permanecer en el Padre, el Hijo y el Espíritu. No hablamos de una obediencia parcial en donde escogemos en dónde obedecer, en qué aspectos o áreas de nuestra vida, sino que hablamos de una obediencia total en cada aspecto de nuestra vida. Porque sin ella, sin la obediencia, sin una obediencia total, nuestra vida será fútil, inútil. En cuanto a la relación con los demás, dar fruto significa amarnos los unos a los otros, como Cristo nos amó, versículo 12. Será tal vez este el mayor desafío que tenemos como cristianos en nuestra vida, amar al otro. No solo soportar, no solo aguantar, no solo no odiar, sino que se trata de amar. Y solo aquel que ha conocido el amor de Cristo, que nos amó y no odió a pecadores venidos al arrepentimiento, esa persona podrá amar de la manera en que Cristo lo hizo. En el final reconocemos que el Padre es el buen labrador, como dice el versículo 1, aquel que nos capacitará y nos guiará para que podamos dar más frutos de lo que incluso nosotros podemos imaginar. Será el Padre quien no solo comenzó la buena obra en nosotros iniciada por gracia, sino que la llevará también a compleción por medio del Espíritu que habita en nosotros. Entonces, unidos con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, damos frutos que confiesen que Cristo Jesús es nuestro Señor y Salvador. Teniendo la certeza de que somos su pueblo, sus hijos y sus hijas, sus amados, vivamos una fe de obediencia, una vida amándonos los unos a los otros, como Cristo Jesús nos amó. Que el Señor les bendiga hoy también.